propósito de la clase es discutir sobre los distintos procesos patológicos dentro de las glándulas salivales. Para esto tenemos que recordar que existen dos tipos de glándulas salivales, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores tenemos a tres, a las parótidas, lo voy a colocar por aquí, a las parótidas, a las sublinguales y a las submaxilares. Voy a dejar de presentar un segundito para presentarles toda mi pantalla y poder señalar lo que estoy comentando. Ya. Listo. Entonces, tenemos tres glándulas salivales mayores. La parotidia, ¿no? Las parótidas. Tenemos a las submandibulares y a las sublinguales. La submandibular tiene una fosa exclusiva que está cerca al ángulo de la mandíbula, mientras que las sublinguales se van a encontrar debajo de la lengua. También tenemos glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales menores se encuentran alrededor de toda la cavidad bucal. Tenemos labiales, es decir, que se encuentran en el labio, las bucales que se encuentran en la mucosa, es decir, en los carrillos, en el paladar duro, que vamos a encontrar por lo menos unas 450, en el paladar blando unas 220, 8 en úvula, tenemos las palatinas, y además tenemos a las glándulas salivales linguales, ¿ya? Es decir, que toda nuestra cavidad está llena de estas glándulas que van a ayudar a equilibrar el pH. Hay que recordar que la saliva tiene muchas funciones dentro de cavidad bucal. Una de ellas es lubricar la cavidad bucal como cavidad. La segunda es hacer un tapón buffer, es decir, que cuando la cavidad bucal se encuentra en un medio ácido, con la mayor producción de saliva, lo vuelva alcalino y pueda neutralizar el medio. Luego vamos a tener la función de la lubricación de los alimentos para que ésta pueda pasar a través de la laringe y a su vez hacia el esófago, es decir, la conformación del bolo alimenticio. Otra de las funciones de la saliva, una de las funciones más importantes de esta, es que, como mencioné hace un momento, va a regular el pH de la cavidad bucal. El pH va a variar dependiendo al tipo de alimento y en el momento en el que se encuentre nuestro organismo. Por ejemplo, existen momentos en donde existe cierta sequedad o disminución de la producción de las glándulas salivales. Por ejemplo, al momento de despertarnos. Durante la noche, mientras dormimos, nuestras glándulas salivales no producen, no fabrican saliva. Es decir, que hay una disminución de la producción de esto. Es por eso que el medio en las noches se vuelve mucho más ácido. La recomendación siempre es el cepillado antes de dormir, justamente para equilibrar el pH y disminuir la incidencia de caries en la cavidad bucal. Las glándulas salivales mayores, que son las tres que acabamos de mencionar, tienen como función la producción de hasta el 99% de saliva de la cavidad bucal. Pero eso no implica que las otras glándulas salivales no produzcan, sí producen, y estas además ayudan, como mencionábamos, a lubricar la cavidad bucal mientras nos esté en la conformación del bolo alimenticio. Las glándulas salivales mayores van a tener un conducto principal. Por ejemplo, la parótida tiene un conducto que va a desembocar aproximadamente entre la distal de la primera y mesial de la segunda molar superior. Este conducto se denomina el conducto de Esteno. ¿Ustedes ven el conducto? No, ustedes ven la desembocadura del conducto de Esteno, que está ubicada en la altura que ya acabo de mencionar, en mucosa cubierta por una carúncula. Esta carúncula es como una ligera elevación en mucosa que nos indica el lugar en donde está
la salida de la saliva de la glándula parótida. Existen varios tipos de saliva. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan qué tipos de salivas hay? Serosa. Sí, lo que es la serosa, la mixta y la mucosa. Muy bien, serosa, mucosa y mixta. ¿Y la parótida qué tipo de saliva produce? Serosa. ¿Por qué serosa? ¿Por qué es serosa? Porque tiene una consistencia más espesa. No. ¿Por qué es serosa? No se refiere al tema de consistencia. Bueno, un poco más espesa ya puede ser. Con la presencia de las células. No, en saliva no hay células. Pero hay algo interesante. Hay enzimas. Estas enzimas van a ayudar al proceso de digestión. ¿Qué alimentos son los que van a empezar su digestión en la cavidad bucal? ¿Se acuerdan? No. Los carbohidratos son los que van a iniciar su digestión en cavidad bucal. ¿Por qué? Porque la saliva tiene enzimas digestivas, como la amilasa y la tialina, que es otra enzima. La amilasa es la que cataboliza, ¿no?, el almidón. Entonces, es por eso que la parótida emite saliva serosa, porque esta saliva posee estas enzimas digestivas. Son las que van a ayudar, obviamente, a la digestión de los carbohidratos. Por eso es serosa, porque el tipo de saliva que produce la parótida posee enzimas digestivas. ¿A quiénes? A la tialina y a la amilasa. Luego tenemos al conducto de Wharton, correspondiente a las glándulas salivales submandibulares. Esta glándula salival submandibular está en contacto con la cara interna del cuerpo mandibular, debajo del miloioideo. Es por eso que les mencionaba hace un momento que tiene una fosita especial en la cara interna de la mandíbula. Una fosita especial donde está ubicada esta glándula. A su vez, tiene su desembocadura al costado de los frenillos linguales en el piso de boca, ¿no? Pedimos al paciente que levante su lengüita y vamos a ver dos orificios al costado del frenillo. Esos son los desembocadura del conducto de Wharton, pero también del conducto de Rivinus y Bartolí, que están relacionadas con la glándula sublingual. Esta glándula sublingual se encuentra en la parte anterior de la lengua. Doctora, ¿yo puedo diferenciar cuál de los dos es la sublingual y la submandibular? No, en realidad no se puede diferenciar clínicamente porque estos conductos muchas veces están fusionados. El tipo de saliva que emiten ambas pueden ser mixtas y mucosas. Generalmente la submandibular también es serosa, pero en menor cantidad. Tenemos además que entender que la saliva se va a formar en unos acinos, ¿no? Es decir, que se van a formar en la parte más interna de la glándula salival. Esta glándula va a emitir poco a poco la producción de saliva y cuando se transporta a través de los canalículos o los lobulillos, en los conductos interlobuliales y hacia el conducto principal, van a ir adicionando ciertas características a la saliva, no propiamente dicho.
Tenemos el conducto más pequeñito, que se denomina el conducto intercalar, que está constituido por un epitelio cúbito simple. Luego tenemos algún conducto estriado intralobulillar, que en este caso serían los lilas, que está rodeado por acinos y que está formado también por el epitelio cúbico simple. Luego tenemos al conducto interlobulillar, es decir, al que se encuentra entre los lobulillos. Este no va a estar rodeada por acinos, mientras que su epitelio es uno cilíndrico simple. Y luego tenemos a un conducto principal, que es el más grande, que está conformado por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Tenemos los conductos intralobulillares, interlobulillares y hacia el conducto principal. Tenemos que entender además que estos acinos, que estos racimos que van a formar la saliva pueden tener diferentes formas, dependiendo del tipo de glándula salival que posea para la producción de la saliva. Decíamos que la glándula salival parótida va a emitir o va a producir saliva serosa. ¿Por qué serosa? Porque tiene enzimas dentro de su composición que va a ayudarnos a digerir los carbohidratos, ¿no? Obviamente, si va a formar saliva serosa, ¿de quién está hechos los acinos de esta glándula? Acinos serosos. Tenemos la glándula submaxilar o submandibular, que está constituida por acinos serosos, mucosos y mixtos, mientras que la sublingual es generalmente netamente mucosa. Esta tiene una característica que posee una semiluna de Januzzi, o también conocida como la de Baum-Ebner. Está relacionada directamente con la producción de saliva mucosa. Como les comentaba, existen varios tipos de formas de acinos que van a ayudar a la producción de saliva en este caso. Tenemos una tubular simple, tenemos tubular simple ramificado, tubular simple enrollado o glomerular y un alveolar simple acinar o acinar simple, ¿no? Y el acinar simple ramificado. Dependiendo qué tipo de células se encuentren formando los acinos, son los que van a ayudar a la producción de saliva. Por ejemplo, si yo tengo un acino seroso, este acino seroso en su composición, en su conformación, va a ayudar a la producción de enzimas. Les mencionaba. La célula intercalar, esta célula intercalar es la que nos va a ayudar a transportar los acinos hacia el conducto principal. Los acinos mucosos, por su parte, son mucho más aplanados, ¿no? Son muchos más aplanados, y además van a tener estas semilunas serosas. Si se dan cuenta, las células que forman el acino mucoso tiene un núcleo mucho más aplanado, tiene mayor cantidad de células con formación acuosa. Y tenemos a la célula del conducto estriado. Estas células del conducto estriado también van a transportar a la saliva y también le pueden dar características como el pH, ¿no? El pH también es dado por las células que se encuentran en el camino para que pueda producir saliva, ¿no? Alrededor de los acinos se tienen unas células mioepiteliales con la capacidad de contraerse y así formar mayor cantidad de saliva. Los conductos obviamente se ramifican y van a poseer una glándula compuesta. Por lo general, la glándula salival es un túbulo alveolar compuesta mixta. Recuerda que hay glándulas que no solamente poseen los acinos serosos, sino también a su vez pueden ser mucosos, serosos y mixtos, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de las reacciones
o lesiones reactivas de estas glándulas salivales, ya sea por una obstrucción, o sea por un traumatismo, o por un agente externo, ¿no? Por ejemplo, una bacteria. Dentro de las lesiones reactivas, vamos a tener en cuenta que existen algunas patologías que van a hacer que el epitelio de las glándulas salivales puedan cambiar o puedan mutar. Si nosotros nos encontramos encontramos un caso en el que las glándulas salivales estén completamente atrofiadas, se tiene que identificar cuál es el factor Recuerda además que existen diferentes formas de que el cuerpo te diga que existe algún cambio o alguna reacción, ¿no? Tenemos en primera instancia el mucosele. ¿Qué es el mucosele? El mucosele es cuando nosotros tenemos una glándula salival. Mira, aquí tenemos una glándula salival que ha sido seccionada, que ha sido rota. ¿Y por qué se ha podido romper? Ha podido ser a causa de un traumatismo. No sé, el paciente se mordió el labio, ¿no? Generalmente se da en el labio inferior. Se mordió el labio. Entonces, el accidente ha causado que este conducto principal simplemente se seccione. La glándula salival como tal está intacta, está sana, está bien. Entonces sigue produciendo mayor cantidad de saliva. Esta producción, obviamente, como no tiene ningún conducto principal a donde liberar la saliva, este va a empezar a acumularse y pues tener evidencia de extravasación. El mucosele generalmente se da en el labio inferior y el que te muerdas constantemente es uno de los factores pues predisponentes o en realidad condicionantes para que pueda aparecer, ¿no? Esta rotura de conductos también puede darse por un bracket que está en mala posición, que está completamente giroversado, que está lesionando la mucosa y a su vez el paciente se está mordiendo. Entonces, obviamente son factores condicionantes para que la glándula salival se obstruya, ¿no? Se corte, se lacere. Entonces, exista producción de saliva, sí, pero este se va a ver directamente a través del epitelio, ¿no? Esto es una patología relacionada o una lesión reactiva de la glándula salival, de las más comunes que ustedes van a ver. No es muy grande, se encuentra en el labio, vemos totalmente el epitelio, que es como una capa translúcida que va a contener un líquido. Ese líquido obviamente es saliva. Doctora, ¿y si yo lo pico, o sea, si yo lo reviento con una agujita estéril, ¿no? ¿Va a pasar algo? No, no pasa nada. Lo único que va a pasar es que esa bolita que estaba llena de saliva, pues ya se libere totalmente, pero si es que no se elimina la razón de ser de la producción o de la extravasación de la saliva, vamos a tener recidiva, ¿no? Después de cierto tiempo, pueden ser meses, semanas o simplemente días. Tenemos como una modificación de este mucosele, pero que se encuentra en piso de boca. Si se encuentra en piso de boca, se va a conocer a esta lesión como ránula. ¿Por qué ránula? Porque se asemeja al abdomen de un batracio. Es una rana, ¿no? Por eso es ránula. El mucosele puede medir desde milímetros hasta centímetros, ¿no? O hasta el centímetro. Una condición importante es que nosotros tenemos que ver alrededor de la lesión cómo se encuentra la mucosa, si está enrojecida, si es violácea, si es azul, si es muy vascularizada. Entonces, además que esta debería ser indolora, es decir, que se toca y no hay dolor. Si es que no hay dolor, entonces nuestro diagnóstico va obviamente dirigida con nuestra parte clínica
Entonces podría ir hacia el mucosele. Doctora, y si hay dolor, ya. Si es que hubiera dolor de esa lesión, dolor, entonces ya no es mucosele. Tendríamos que pensar en otra patología. ¿Cuál es el tratamiento para el mucosele? La extirpación quirúrgica. Pero si ustedes se dan cuenta,